Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Le doy gracias al Señor que me ha dado el privilegio de poder en esta mañana grabar y continuar con este trabajo, ¿no? Este trabajo de trabajo de hablar lo que se necesita hablar porque los tiempos están peligrosos. Voy a comenzar a leer un libro que se llama Identificando el Sistema de Dios. Reinos en conflicto. Sistema de Dios versus el sistema del hombre. Y una de las cosas que muchas iglesias se han guiado por el sistema del hombre, el cual aparece en el dólar, la pirámide, donde el hombre gobierna, ¿no? El libro de Apocalipsis habla de las siete iglesias, y una de las iglesias que el Señor le reclama es la doctrina de los nicolitas. Ahora, según mi entendimiento, la doctrina de los nicolitas, ellos querían tener una estructura de gobernar, como hoy en día, el sistema de la Iglesia Católica. Está el sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal y luego el papa, ¿no? Ese mismo sistema muchas iglesias lo están siguiendo, conteniendo sus jerarquías de gobernar. Y el mismo Señor lo prohibió. Lo prohibió grandemente, que dijo en Mateo 20:25, que muchas veces lo he mencionado y lo seguiré mencionando, porque eso es lo que el hombre quiere hacer, tener control de la gente. Y lo amenazan con Romanos 13, que muchos lo dicen cuando están hablando allí en Romanos 13, cuando dice que, déjame muevo todo esto a un lado. Ay, perdón. En Romanos 13, donde hablan y dicen, cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas o puestas. Y de allí agarran eso y le dicen: tiene que obedecer al pastor, tiene que obedecer acá, tiene que obedecer acá. Y lo que pasa que al cristiano lo tienen con amenaza. Ese sistema yo lo viví. En ese sistema yo estuve por muchos años. Desde que me convertí al evangelio, por muchos años estuve yo en ese sistema, atado a ese sistema. Ahora, eso es lo que pasa cuando el hombre trata de gobernar al hombre. Y han agarrado ¿cómo se llama? Los títulos que los hombres de Dios tienen, como el pastor, diácono, anciano, obispo, y ahí se van y lo han hecho en un tipo de jerarquía, ¿no? Donde yo estaba por muchos años fui diácono. Por muchos años fui ministro. Y tenía que esperar mi turno para llegar a ser pastor. Pero cuando entendí que ese sistema no era de Dios, entonces cuando el Señor me empezó a revelar. Entonces han agarrado los oficios que están en la Biblia y se los han puesto todos y lo han hecho jerarquías.
del cual yo le digo, yo viví bajo ese sistema. Regresando, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a la que establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismo, y a los que resisten por sí acarrean condenación a sí mismos. Ahora, ellos lo usan para tener a la gente. Usted debe obedecer al pastor, porque aquí le dice, y están todos bajo amenaza. Ahora, cuando el apóstol San Pablo estaba escribiendo aquí a esta autoridad, no estaba hablando de la autoridad dentro de la iglesia. Eso estaba hablando de la autoridad que está afuera. Todo cristiano debe de someterse a las autoridades que están establecidas, y especialmente por Dios. ¿Por qué? Porque Dios las puso para que no hubiera una anarquía. Pero en la iglesia no. Porque entonces el Señor no nos hubiera dado el mandamiento en Mateo 20:25 de que sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñarán de ellos. Entonces no hubiera dicho el Señor. Si hubiera sido así, entonces el Señor hubiera puesto. Y en ninguna de las veces los apóstoles se pusieron ninguna jerarquía. ¿Por qué? Porque el mismo Señor les prohibió eso. Les dijo que no se hicieran autoridad y el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Fíjese qué chistoso que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Nunca dijo que están sobre ustedes o sobre vosotros, o que están encima, o que están allá, que tienen autoridad. No, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Y luego dice, apacentar la grey del Señor que está entre vosotros. No que está, no dijo que está debajo de vosotros, no dice que está entre vosotros. Cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no porque haya dinero. Clarísimo. Pero los pastores nunca le enseñan eso, ¿a que no? Siempre le enseñan que usted debe someterse a las autoridades. Y claro, nosotros nos debemos someter al siervo de Dios por la autoridad que él tiene de la palabra de Dios. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, ¿sí lo que dice? No como teniendo señorío sobre los que están al cuidado. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo? Siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. ¿Por qué? Porque les manda que estén
¿Que estén sujetos? No, porque el cristiano que va a andar bien se va a sujetar. No porque le mandan, sino porque él entiende la palabra de Dios bien. Y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice lo que dice. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, y lo dice, imitad su fe. ¿Por qué? Porque así cuando ellos nos pidan obediencia, nosotros vamos a ver cómo ellos andan y entonces sí nos podemos someter a ellos. Pero no porque nos lo griten o nos lo digan o todo. No, igualmente la esposa se somete al marido. ¿Por qué? Porque ve el ejemplo de él. Y entonces cuando él se somete a Dios, la esposa se puede someter a él. Y los hijos se someten a él. No porque ande gritando que no. Cuando él se somete, todos fácilmente, ¿por qué se someten? Porque ven el ejemplo. Igualmente en la casa de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, dice que dice que el siervo de Dios, el obispo, debe ser ¿qué? Ejemplo. De poder gobernar su casa. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Se baja al versículo, del versículo 7 al versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes que han dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, lo que siempre hemos enfatizado y hemos hablado y hemos dicho, que la razón que nosotros nos sujetamos a los hombres de Dios, no porque nos lo anden gritando, no porque lo hagan, no lo digan constantemente, no lo tienen que decir. El Hijo de Dios, que es verdaderamente Hijo de Dios y anda conforme a la palabra de Dios, y entonces ve cómo están los pastores bien delante de Dios, se pueden sujetar sin que ellos le griten y le digan que se sujete. Y eso yo lo entendí años atrás. Pero como vuelvo a repetir, Romanos 13 es el verso más usado para los pastores para tener a la gente amenazada. Si no obedece a Dios, usted es un desobediente y está acarreando maldición. Como muchos que hablan, si no usted no da su diezmo, se va a ir al infierno. Y usan, ¿robará el hombre a Dios? Y lo dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ese diezmo
que está allí no es, no es el diezmo que muchos gritan que den. No, ese diezmo era ¿para qué? Para los ancianos, perdón, para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Dice traer las ofrendas, traer el diezmo y las ofrendas al alfolí. ¿Qué era alfolí? Era un almacén. Pero sacan esa escritura fuera de contexto. Y usted es un ladrón por no dar su diezmo. Sí, nosotros tenemos que dar nuestro diezmo. Pero no voy a usar esa escritura. No voy a usar esa escritura para tener a la gente amenazada. Porque eso es el tema de muchos pastores que luego dicen Malaquías 3:10. Y ahí va toda la gente. Y los tienen allí amenazados. Y le dicen, ahora, fíjese, Malaquías 3 dice, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, les dije, Señor. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébame de ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, el que es tacaño, el que es, como decimos nosotros los mexicanos, el que es codo, o agarrado, el que es agarrado es va a sacar excusas. Va a decir, pues en el Nuevo Testamento no se menciona del diezmo. ¿Cómo de que no? Lea precisamente Hebreos. Me parece que Hebreos habla 4 veces sobre el diezmo. El apóstol San Pablo habló sobre dar las ofrendas y que Dios bendice al dador alegre. El mismo Señor dijo que dice que Él no vino a quebrantar ninguna jota y tilde de su palabra. A ver qué dice, vamos a ver. No me he salido del tema, no crea que nomás me voy a quedar aquí los diezmos, no. Eso es lo que hablando de lo que el Señor, el mismo Señor, mire, cuando muchos de los que andaban en el mundo, gastaban su dinero cuando rayaban de su cheque, gastaban todo su dinero cuando rayaban, iban y lo gastaban en la cantina, 200, 300, 400 dólares. Luego hoy para dar el diezmo o para dar una ofrenda, échale el grito al cielo, como dice el mexicano. Como dice el mexicano, échale, y allí andan. Y ¡ay, no! Cuando... Capítulo 5, verso 17. No pienses que he venido a abogar la ley de los profetas o quebrantar la ley de los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplirla. De cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos muy pequeños, así de los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué vino? Que dice que no vino a quebrantar ninguna de la ley de los profetas. Ahora, porque Jesucristo no mencionó, muchos dicen que Jesucristo no mencionó los diezmos, tampoco el Señor mencionó sobre eso, porque muchos están allí, que Dios no mencionó la condenación sobre el homosexualismo. Quiere decir que está bien. No. Pero el Señor lo amarró en Mateo 19, 2, me parece, cuando habla y dice, ¿no habéis leído lo que se dice? Que Dios los hizo varón y hembra, los hizo Dios. Quiere decir que no hay ningún tercero. Es hombre y mujer. Pero muchos, ay, Dios no quiere. Dios no habló contra el homosexualismo. No, sí lo habló. Nomás de que no, muchos están ciegos. Y especialmente estos cristianos que se llaman cristianos progresistas. Mateo 19, 2 me parece que habla. No, 4, perdón. Y les respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces no trate de decir que el Señor no habló contra el homosexualismo. No necesitaba. Nomás con el simple hecho de decir que varón y hembra los hizo Dios, con eso tiene. Y especialmente el mundo progresista que está ahorita hoy en día. Ahorita la gran batalla que estamos peleando nosotros en Estados Unidos, aquí, la iglesia cristiana, estamos peleando contra los principados de la LGBT. Especialmente aquí, ¿cómo se llama? La ciudad de Fresno, California. Y aquí en Estados Unidos. Puso la bandera de multicolor. La bandera del arco iris, que en principio esa bandera no tiene que ver nada con el arco iris, no tiene que ver con la mente reprobada de la gente. Pero nosotros estamos peleando contra eso ahorita. Ese es el principado que estamos nosotros peleando ahorita aquí en Estados Unidos. Y luego todavía sale la gente con el descaro de decir, ay, hermano, es que usted debe de amar aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y como nosotros decimos los mexicanos, ¿y su nieve de qué la quiere? Eso es antibíblico, y se lo voy a mostrar. De eso de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, es cierto. Vaya a Salmo 5. Salmo 5, versos 4, 5 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Oyó lo que digo? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Él no se alegra de la maldad que el hombre está haciendo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es pecado.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces. Nunca me salga usted que, ay hermano, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, no puede ser así. No, aquí dice, el salmista lo dice, lo grita y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y si usted ándale tapándole a la gente su pecado, usted es cómplice. Pero estamos viviendo donde esa doctrina de la LGBT y todo eso se están metiendo con ese, oh, yo soy un cristiano progresista. Arrepiéntase y no se va a ir al infierno también junto con ellos. Y ahí salió uno que dijo, ay Dios, Jesucristo nunca habló contra el homosexual. No habló. No. El Señor no tenía que hacerlo, pero los apóstoles sí. Y entre ellos fue el apóstol Pablo. Mire. Otra vez regresando. Mire hermanos, es de que regresando otra vez, dice la Biblia que mi pueblo es destruido. Primero Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Fíjate cómo dice la Biblia de las Américas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros. Muchos pastores andan de avarientos con el dinero. Ni los borrachos. Hay unos pastores que andan borrachos de tener autoridad. Ni los defamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así en la en la Biblia de las Américas lo dice. Y entre dice, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Cómo de qué no se habló? No más que esos pastores progresistas andan hablando sobre eso. En vez de reprenderle. El mismo Señor le dijo a Isaías en Isaías 58. Que grite. En inglés dice que grite. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz con trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y regresando otra vez a los pastores que se quieren hacer señorío sobre la ley de Dios, están cayendo en pecado, están haciendo abominación, porque esos Dios no lo aprobó ni lo aprobará. Ni lo aprobará. Y por eso, y por mucho tiempo, se me enseñó a mí todas esas cosas.
Y ahí andan haciéndose jerarquías. Como como el de como la pirámide del dólar. Allá arriba está el ojo que todo lo ve. Pero no es el ojo de Dios, es el ojo del hombre. Porque para llevar arriba tienes que escalafar. Tienes que subir allá. Y no nomás allá está afuera esa pirámide, que allá está correcto. Pero aquí en la iglesia del Señor no está correcto. De que el hombre se ponga jerarquías y se ponga arriba y sea el que ve, todo lo ve. Y ahí están, ay, el obispo presidente. Y el obispo para acá y el obispo presidente para allá. En el sistema del hombre está la pirámide arriba y el hombre que tiene autoridad viendo abajo. A ver, voltea esa pirámide al revés. ¿Dónde está el que está arriba? Abajo. Y es especialmente lo que el Señor quiere, que nosotros, los que queremos estar arriba, debemos estar abajo. ¿Para qué? Para poder servir a la grey del Señor. No tener señoría sobre ella, sino que alimentarlos. Y ese es el sistema del cual el hombre, el sistema de Dios y el sistema del hombre se diferencia. En el sistema de Dios, los hijos de Dios, los que son obedientes y los que saben, ellos no les tienen que decir que se sujete al pastor ni el pastor tiene autoridad, sino que nosotros nos sometemos al hombre de Dios por el testimonio que ellos tienen y la autoridad que ellos tienen sobre la palabra de Dios. ¿Ya? Pero en el sistema del hombre que está dentro de la iglesia, sí, ahí el hombre gobierna también. Que es, como le digo, es algo abominable delante del Señor, porque el Señor quiere solamente Él gobernar su iglesia. Y a nosotros los pastores, ancianos, obispos, sobre todo, solamente nos dio para poder alimentar la grey del Señor. ¿Cómo se lo voy a mostrar? Con ejemplo. ¿Cómo le voy a decir que ore si yo no oro? ¿Cómo le decir que lea la Biblia si no la leo yo? No, es que yo lo tengo que hacer, por ejemplo, para que ustedes cuando me vean orar, si yo les digo que oren porque me ven orando. Si yo les digo que lean la Biblia es porque me ven leyéndola. Y esto no lo anoté, esto lo traigo de la cabeza nomás. Desde el otro día la traía pensando. Y precisamente cuando estaba pensando sobre esto y quería ver la pirámide del dólar, se me olvidó mi cartera. O mi billetera. Se me olvidó, dije, caray, ¿dónde está? Pero vea atrás del dólar o hágalo por Google y vea la pirámide del hombre. Vea dónde está. Y esa pirámide, como le digo, allá en el mundo, sí se debe de usar. Sí es correcto. Aún en la familia de Dios. Esa pirámide, en la familia del cristiano debe de estar. El padre, la esposa y los hijos. Esa pirámide sí está correcta dentro de la familia. Pero en la iglesia no. Por eso las iglesias enfermas tienen sus pastoras. Porque la mujer nunca se le fue dado para que tuviera autoridad sobre la palabra de Dios. Ya el hombre que deja que una mujer le enseñe y que esté arriba del púlpito es un cristiano enfermo. Es una iglesia enferma. Y eso no es ser machista, porque el apóstol Pablo fue el que lo escribió. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor Jesucristo o Dios fue machista? ¿O es machista por decir que las mujeres no deben de hablar dentro de la iglesia? ¿O dar enseñanza? ¿O dar prédicas?
A mí no me diga machista, dígaselo a Dios. El problema es con Dios, no conmigo. Yo no me estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ni tampoco me ando escamando. Pero lo que le estoy tratando de decir, hermanos, es de que por eso la gente anda por donde quiera, porque no hayan. Y el apóstol Pablo fue claramente correcto cuando dijo, se es prohibido a la mujer hablar. Regresando otra vez a los pastores y ancianos y todos ellos. Les dice que no tenéis señorío sobre la grey. Dios no nos dio nosotros para hacernos señorío de la grey. Nuestro trabajo como, fíjese bien, y aquí se oye medio mal, pero sí es correcto. Nosotros nomás somos los perritos para ladrarle a las ovejas para que se metan al camino. Y lo digo porque yo cuando estaba creciendo en México, llevábamos el ganado de mi tío, después de que las ordeñábamos, llevábamos el ganado de mi tío a pastorear, a que comieran zacate, a que comieran un pasto. Y llevábamos varios perritos. Y esos perritos le ladraban a las vacas, o muchos le ladraban a las ovejas o a las borregas, para que se mantuvieran todos en una bola. ¿Para qué? Para que nadie se saliera. Y el Señor es el pastor. Porque el salmista dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Pero nosotros los pastores, Dios nos hizo que fuéramos más los perrillos para ladrarle al enemigo, pero también a ladrarle al pueblo, que tengan cuidado, que no se salgan de la grey, que no se salgan de la manada. Y es lo que hacían los perrillos. Cuando un animalito se quería salir de la manada, el perrillo le ladraba para que se metiera para adentro. Y todos nosotros lo que hacemos somos los perrillos para ladrarle al pueblo y decirle que el peligro viene, para que se pongan listos y se metan al redil, se metan a la bola. Y ahí viene donde muchos se ponen hasta el nombre del reverendo. ¿Sabe dónde salió esa palabra del reverendo? De la Iglesia Católica. Y todos los que son reverendos de agarraron ese título de la Iglesia Católica. Yo no soy reverendo. ¿Para qué? ¿Por qué andan me reverenciando? No. Yo no quiero ese título. El reverendo. ¿Y dónde salió? De la Iglesia Católica. Y todos. Dice que todos los pastores reverendo. Esta vez se me quiso meter esa idea. Y escudriñando que de dónde salió esa eso. Y aquí en Estados Unidos se usa mucho el reverendo. El único que debe ser reverenciado es el Señor, no usted, ni yo, ni otro pastor. Nosotros somos los perrillos. Y digo debemos porque debemos. Pero regresando otra vez a lo que dice
la escritura y la vuelvo a gritar y gritar y gritar, que mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque los pastores andan ciegos, flojos, dado mucho dormir, comen de la gordura de la que tiene. Lea lo que dice el Señor en Jeremías y en Ezequiel, de los pastores, que la pierna quebrantada no vendan. Nomás sí le sacan el juguito a la que tiene, a la gordita, a la que tiene. Yo sé que estos temas para muchos no les gustan. Recuerdo que estaba mi padre y yo una vez estábamos en un culto y estaba el predicador predicando y yo estaba a un lado del templo, él estaba del otro lado del templo y estaba predicador predicando y mi papá volteó y me hizo así, óyelo. Y el predicador vio a mi papá que me hizo así con los ojos, óyelo nomás. El predicador se molestó y dijo, pues si no lo creen, así es. La simple razón de que por eso le digo, muchos cristianos se van por lo que le dicen y nos escudriñan. Regresando otra vez a ese reino. Estamos en reinos en conflicto que está en el sistema, identificando el sistema de Dios y el sistema del hombre. En el sistema de Dios, los pastores sirven la grey. En el sistema de Dios, los pastores sirven a la grey, alimentan a la grey. En el sistema del hombre, los pastores son servidos. Cuando comencé yo a hablar de Israel, eso fue la última gota que derramó la última gota de agua que derramó el vaso. Y por eso me votaron. Pero mire, aquí andamos ayudando. Ser como dijo el Señor cuando dijo en Isaías, que nosotros debemos ser como escondedero. Nosotros los pastores debemos ser puente para que el pueblo cruce donde no hay donde cruzar. Nosotros debemos ser consejeros. Aquellos que no encuentran la solución. Nosotros debemos ser, nosotros debemos de ser eso para los demás, no para ser servidos. Desde que entendimos este misterio, Dios nos ha dado mucho. En veces lo poco que podemos hacerlo lo hacemos con mucho gozo, lo hacemos con mucha bendición, mucha reverencia a Dios, con mucha humildad lo hacemos. No lo hacemos para tocar trompeta, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos, mi padre y yo, cuando mi padre vivía, entendimos que
que todo lo que lo hacemos porque el Señor así nos lo mandó a hacer. Mi padre no fue pastor, pero casi como lo que si fuera. Y él lo enseñó con el ejemplo. Con lo poco que él podía hacer en su manera de las pocas fuerzas que él tenía. Lo hizo con mucho gusto. Ya les he comentado cuando le dio de comer a los indigentes que viven ahí en la casa. Les llevaba agua en el tiempo de calor. Le decía a mi mamá que les preparara comida. Mi mamá les preparaba comida, mi papá se los llevaba afuera, se los llevaba a ellos. Y eso lo aprendió aún cuando era inconverso. Ahora cuánto más que cuando se convirtió al Evangelio. Por eso, como estaba diciendo una vez un pastor, que estaba diciendo que un pastor le dijo a otro pastor: oye, ¿oíste el sermón que me aventé? ¿Oíste el sermón que di? Y le dijo el otro pastor: ¿sabes qué? Yo no oí nada, porque tus obras no me dejaron oír. Pero mi papá nunca predicó un sermón tremendo, no. O una enseñanza tremenda, no. Pero con su ejemplo lo decía todo. Entonces, hermano, otra vez a los pastores. Mire, muchos de los pastores que están hoy en día y dicen: no, hermano, no es criticar, es hablar la verdad. Muchos pastores que están ahí para enriquecerse. Muchos pastores están ahí para enriquecerse. No van ni al enfermo ni lo visiten. Recuerdo cuando mi padre sacaba sus bolsas de sándwich y ya íbamos a buscarlos. Y su ejemplo lo tengo aquí. Porque así hay gente de verdad que está necesitada. Entonces, nosotros, cuando el pastor nos diga que debemos hacerlo, veamos su ejemplo de él. Si lo hace, nos debemos someter. Nos debemos someter. Nos debemos someter. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.